¿Alguna vez se ha puesto usted a pensar qué se sentirá vivir, por ejemplo, en Francia, en Alemania, la primera potencia en Europa, en Inglaterra, tal vez en Noruega, en Finlandia, todas ellas naciones del primer mundo? ¿Alguna vez se ha puesto usted a pensar qué sucede cuando los impuestos que nos cobra el gobierno en realidad se nos regresa a través de servicios de primera calidad, como en estos países? Vaya, que sería una experiencia mucho más que interesante. Pero también podríamos preguntarnos, ¿qué se sentirá vivir en algunos países de Centroamérica? En Colombia, por ejemplo, o en Honduras, donde se encuentra la ciudad más peligrosa del mundo, San Pedro Sula. Por supuesto que también tiene que ser una experiencia de alguna forma enriquecedora. Bueno, de acuerdo con este análisis que nos presenta nuestro buen amigo José Lorenzo Fuentes Delgado, podríamos nosotros los mexicanos, a través del tipo de vida, de los servicios, de la atención a la seguridad pública, incluso de la situación económica, podríamos de alguna manera imaginar qué se siente vivir en otros países. ¿Por qué? Porque hay condiciones que son similares. Vamos pues con nuestro buen amigo José Lorenzo Fuentes Delgado y este análisis muy interesante. El choque de la realidad entre vivir en México y otros países en un comparativo de calidad de vida, índice de violencia, desarrollo humano, es abismal. Más si se compara la entidad donde se desea vivir, es lo que puede marcar la diferencia entre vivir o morir. Solo comparar el sur con el norte es ya dividir el país en dos continentes, donde más de la mitad de los niños mexicanos viven en extrema pobreza. Datos del Fondo Internacional, Banco Mundial y el INEGI marcan que dependiendo del estado en que se radique, es la calidad de vida que se tenga. Es como ir de Siria a Hungría, o el ingreso promedio de Paraguay a Francia, hasta el nivel de violencia que rodea de Canadá a Venezuela, incluso Honduras, que es el país más violento de toda Latinoamérica. Nacer, crecer, es una parte de la existencia de la expectativa de salud, educación y desarrollo de un bebé que nace en Chiapas y Guerrero. Es similar a uno que nace en países en guerra, donde los derechos primordiales no pueden ser garantizados como lo son Siria y Palestina respectivamente. En 2012, los chiapanecos tuvieron el menor índice de desarrollo humano de todo el país, según el Programa de las Naciones Unidas. Pero Durango, en el comparativo nacional e internacional, ¿dónde estaría? En donde el índice de desarrollo humano, Durango tendría el índice igual que Colombia. El Producto Interno sería similar al de Costa Rica. Vivir en Chihuahua o Guerrero implica estar rodeado de un alto nivel de violencia. En esas entidades, la tasa de homicidios es cercana a la que padecen los habitantes de Venezuela, en donde aumentó 258% su tasa de ejecutados en los últimos 18 años, y que hoy es uno de los más violentos del mundo. En Yucatán es todo lo contrario. Ahí el homicidio es casi tan extraño como para un canadiense. En esta entidad ocurrieron 2.455 asesinatos menos que en Guerrero, es decir, una tasa del 97% menor. A nivel de homicidios, la situación de Durango sería similar a la de El Salvador, por arriba del 37.88%. La capital de México también está a la cabeza en cuanto a la producción total de bienes y servicios, medidos por el Producto Interno Bruto. Tan solo en 2012 el DF tuvo un valor de producción similar a todo Perú, 325%, más que en el estado de Tlaxcala, que tuvo el PIB más bajo similar al país africano de Mauritania. En el rango del Producto Interno Bruto, medido por persona, el porcentaje similar al de Durango sería igual al del país caribeño de Jamaica. Como vemos, México es otra realidad y más de estado por estado. Reportó para Análisis Político José Lorenzo Fuentes Delgado.